Pues tenemos ya el primer invitado de esta tarde, de este Más Torremolinos de jueves, y es que vamos a seguir hablando de ese balance de lo que ha sido el primer año de COVID. A 8 de abril ya, pasado poco más de un año del comienzo de esta pandemia. Hoy vamos a hablar de seguridad, medio ambiente, transporte y movilidad. ¿Con quién? Pues con su concejal, Antonio Ruiz. ¿Qué tal, Antonio? Bienvenido a nuestro programa. Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, principalmente tres cuerpos, tres áreas que han estado ahí muy presentes en primera línea desde el principio, pues hasta hoy en día, que lo siguen estando. Policía local, bomberos y protección civil. Trabajadores incansables, usted ya se lo agradeció en su momento y que han estado al pie del cañón, ¿verdad? Efectivamente, desde el primer día, desde el primer momento, los tres grupos, los de trabajadores, los tres grupos de personas han estado totalmente implicados en esta pandemia tan desgraciada que estamos sufriendo y han sido precisamente, como decías, los que estaban en la primera línea de batalla. Bomberos, como sabéis, han estado muy aislados, hemos conseguido hacer grupos burbuja desde el primer día. No se podía prescindir de ellos. Efectivamente, eran imprescindibles y no nos podíamos arriesgar a que tuvieran el más mínimo percance. Protección Civil se ha volcado desde el primer día con todas las personas que lo han necesitado, con todos los segmentos de población. El número de voluntarios se ha incrementado significativamente, es una época en la que la solidaridad y la ayuda es fundamental. Y Policía Local, bueno, pues como estamos hablando, incluso con problemas de material al principio, de suministro de mascarillas, de guantes, etcétera, no han dudado en estar al lado de las personas que lo han necesitado y actuando, teniendo incluso uno de los índices de incidencia más bajos de nuestro entorno, evidentemente por la labor de estos tres grupos. Antonio, supongo que como concejal de seguridad, bueno, pues fue el primero que tuvo que ponerse en marcha con todo esto, ¿no? O sea, se enteran del estado de alarma, el mundo se entera del estado de alarma. ¿Qué hace un concejal de seguridad en un primer momento, ¿no? Supongo que a la cabeza se le vendrían pues mil cosas, ¿no? ¿Cómo organizo? ¿Qué hago? ¿No? ¿Cómo me lo monto, ¿no? De hecho, el Ayuntamiento de Torremolinos, un par de semanas antes de la declaración del estado de alarma, ya estábamos haciendo reuniones, teníamos un pequeño plan, evidentemente nadie podía esperar lo que iba a pasar luego, pero ya nos habíamos puesto de acuerdo entre las distintas áreas de seguridad, bomberos, policía, protección civil, con el área de sanidad, que depende de medio ambiente y que también ha tenido un papel fundamental en toda esta crisis, y bueno, pues digamos que teníamos por lo menos una base sobre la que empezar a trabajar. Pero evidentemente esto fue un problema que nos arrolló a todos, a trabajadores, a políticos, a médicos, y bueno, pues lo hemos hecho lo mejor que hemos sabido y dedicándole el mayor de nuestros cariños. Vamos a pasar a hablar por áreas, por esos tres sectores que lleva esa área de seguridad, ¿no? Empezamos por Policía Local. Antonio, una de las últimas noticias, uno de los últimos comunicados que se dio por parte del Ayuntamiento es que, bueno, pues han hecho más de 5.500 actas por infracciones COVID en Torremolinos. Efectivamente. Es señal de que la vigilancia ha sido máxima. Sí, además es un problema peliagudo, porque el equilibrio entre la actividad comercial, más en un sitio turístico como Torremolinos, y la protección de la salud es difícil, es muy difícil. Yo creo que se ha logrado, que hemos conseguido evitar, como decía antes, tener unos índices de prevalencia, unos índices de enfermedad tan altos como en otras localidades cercanas. No olvidemos que Málaga llegó a superar con mucho los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en Torremolinos pues eso se ha controlado bastante bien. Evidentemente eso es fruto del trabajo de la policía local y de esas 5.000 sanciones que han sido puestas por normas COVID, que recordemos, se cambiaban cada 2 semanas, que había que revisar, que había que repasar y que han ayudado a que todo este problema haya pasado
con la menos dificultad posible. De esas 5.500, muy poquitas a la hostelería, Antonio, eso es buena señal, es señal de que los dueños, los responsables de restaurantes, de Torremolinos, de bares, han sabido cumplir con esas normas. Excepto algunas excepciones, valga la redundancia, excepto algunas acciones de algunos empresarios que sin escrúpulos han querido aprovecharse de esta situación, la mayoría de los establecimientos, la mayoría de los empresarios han tenido una actitud fantástica, modélica. Nosotros queremos agradecerlo desde el Ayuntamiento porque nos han puesto el trabajo relativamente fácil. Tal y como dice, las sanciones que se han puesto a los establecimientos han sido las mínimas y las imprescindibles, las que ya de ninguna otra manera se podían evitar. La función de la policía también es didáctica, también es educativa, y hablar con los empresarios, hablar con los hosteleros, pues muchas veces soluciona problemas que de otra manera sería difícil. Antonio, en aquellos primeros meses de confinamiento total, también muy dedicados a la reordenación del tráfico, ¿verdad? Ese corte de calles para las primeras salidas, para hacer deporte y todo esto. También estuvo la policía local muy volcada en todo esto, ¿verdad? Claro, volvemos a lo de antes, era una situación totalmente nueva. Personas que habían estado 4 semanas encerrados en casa y que de pronto querían salir a la calle a hacer deporte. No nos podíamos arriesgar a que hubiera accidentes, atropellos, y entonces por esa misma razón pues se cortaron algunas calles, se facilitó la actividad deportiva tanto en bicicleta, por ejemplo en el paseo marítimo, como senderismo, marcha en la zona de los Pinos y la parte deportiva, y ahí la policía volvió a tener ese papel fundamental junto con Protección Civil. Gran labor la del Cuerpo de Policía de Torremolinos y también la de bomberos. La UME estuvo en esas primeras semanas también aquí impartiendo un curso, ¿verdad? Efectivamente. Cuéntanos. Nosotros afortunadamente en nuestra ciudad teníamos bastante claro cómo queríamos acometer la desinfección, la limpieza de nuestras calles, y bueno, pues Bomberos estaba dentro de esa planificación para lo que hiciera falta. Además, la UME, la Unidad Militar de Emergencia, pues acudió a formar a nuestros trabajadores, en este caso sobre todo bomberos, por si necesitábamos algún tipo de información, de formación que se tuviera que tener en cuenta. Fue un curso de un par de días, muy aprovechado y con el que hemos tenido mucha satisfacción. Como siempre digo, en este caso, en un caso de pandemia inesperado, la colaboración entre áreas es muy importante. Habéis tenido pues una colaboración muy estrecha, y Bomberos también colaboró con el área de servicios sociales, pues atendiendo a muchas personas mayores, ¿verdad? Claro. Aquí se trata de poner todos los recursos a disposición de esta emergencia, a disposición de quien lo pueda necesitar. Y Bomberos no ha dudado en ningún momento en acudir a la llamada tanto de servicios sociales como llamadas de personas individuales que necesitaban pues ayuda a traer cosas o a evacuar personas. Siempre han estado disponibles y evidentemente se lo agradecemos. Y en colaboración también con el área de medio ambiente, Bomberos pues ha hecho también una dedicación importante a esos animales, ¿verdad? Bueno, animales que muchos de ellos están en la calle, que no son propiedad de nadie, ¿no? Y que pues también han necesitado pues de esa ayuda en esos meses que no había nadie en la calle. Hace ya un año prácticamente y parece que ha pasado al mismo tiempo mucho tiempo y poco tiempo, pero en un primer momento no se podía salir a la calle ni siquiera para alimentar a los animales callejeros. Animales callejeros que en Torremolinos pues sabemos que existen, que son alimentados por personas que altruistamente hacen esa labor y que tuvieron 2-3 semanas muy difíciles porque no había nadie en la calle, no había ningún tipo de alimento del que pudieran tirar. Creo que reaccionamos bastante rápidamente y desde el área de medio ambiente se hicieron una serie de credenciales, de autorizaciones para casi 100 personas para que pudieran acometer esta labor.
en colaboración con bomberos también muchas veces, y se ha solucionado. De hecho, hace un par de días culminábamos casi todo este proceso con un curso para alimentadores de animales callejeros, sobre todo de gatos, y la gestión de colonias felinas. El proceso de la pandemia nos obligó a acelerar toda esta situación y ha culminado, ya le digo, hace un par de días. Claro. Trabajo extra para ese cuerpo de bomberos, trabajo, bueno, pues que no es su trabajo habitual, ¿no? Aparte de ese trabajo extra, tienen que estar pues en constante formación, entreno y pendientes y revisando cada día pues esos camiones por si ocurre algún incendio o cualquier incidencia, ¿no? O sea que... Claro, claro. Precisamente lo que no queríamos era que hubiera una alteración de lo que normalmente es su trabajo, claro, y que en algún tipo de emergencia extraordinaria tuviéramos carencia de ese cuerpo, claro, de bomberos. Entonces, estuvieron recogiendo también pantallas, recuerdo, sí, ¿verdad? Exacto. Un grupo de ellos estuvieron recogiendo pantallas. Claro, en esta pandemia hemos pasado por máscaras muchas fases. De estas de buceo para poder ayudar. Al principio esas máscaras de buceo, comercializadas por una famosa marca deportiva, pues parecía que ayudaban a la respiración, a fabricar los respiradores dentro de los hospitales. La gente se volcó, los ciudadanos se volcaron y los bomberos fueron los que centralizaron esa recogida de material. Así es. Protección Civil, muchas veces invisibles esos voluntarios, ¿no? Son gente que aporta sin recibir un sueldo, sin ser trabajadores, y Protección Civil se constituye principalmente de estas personas. Me comentaba al principio de la entrevista que ha aumentado el número de voluntarios en este año. Exactamente. Importante, ¿no? Sí, en una época de necesidad como la que estamos viviendo, pues la solidaridad, la ayuda entre los ciudadanos es fundamental. Protección Civil ha aumentado significativamente el número de voluntarios que como tú dices son totalmente altruistas, que no reciben ningún tipo de dinero, como debe ser, como es su función, y que están coordinados por el área de Protección Civil del Ayuntamiento. Nosotros estamos empeñados en que el número de voluntarios siga aumentando. Somos una población de 70.000 personas, pero que estamos cerca de las 300.000 personas en verano, y ante cualquier situación de emergencia debemos tener un grupo de personas formadas y un grupo de personas dispuestas a colaborar y a ayudar a quien lo necesite. Entre otras tareas, Protección Civil estuvo atendiendo a personas mayores, ¿verdad? Claro. Claro. Esa parte de la población que vive sola, que no podía salir a comprar comida, importante esa labor de esa gente, ¿no? Eso ha sido una constante desde el primer día, ayudar a las personas que no podían salir por ley, estaba prohibido que salieran, e incluso por el miedo de estar contagiados, ¿verdad? Entonces, desde el primer momento, Protección Civil se ha dedicado a ayudar a llevar las compras, a llevar las medicinas, cualquier tipo de necesidad que tuvieran estas personas, y se ha hecho de una manera excepcional, de una manera muy efectiva. Entrega en la vía pública de material como guantes y mascarilla en aquellos meses en que escaseaban, ¿no? Porque yo recuerdo, digo, ahora todo el mundo con mascarilla, y en aquellos primeros meses nadie llevaba mascarilla porque es que no había, ni en el trabajo, ni en la calle, ni en ningún sitio, porque es que no habían todavía. Sí, yo recuerdo aquellos días que un grupo de voluntarias, de mujeres que saben coser, pues se ofrecieron a empezar a fabricar mascarillas, y a través de Protección Civil sobre todo, y en colaboración con Cruz Roja también, pues empezaron a distribuirse. Esa fase fue importantísima porque era una carencia del material, del recurso. Asociaciones también, La Falsa Realidad, creo que estuvo fabricando también mascarillas. Exactamente. Y esa coordinación ha sido muy positiva. Creo que dentro de lo malo de la pandemia nos ha servido para aprender a coordinarnos, a organizarnos como sociedad dentro de nuestra ciudad. De todo lo malo se aprende, ¿no? Hay que aprender algo. Antonio, apertura de playas, llegó ese el momento esperado, ¿no?, de que abrieran las playas, y ahí estaba también Protección Civil coordinando, bueno, en un primer momento, pues sellando esas partes de la playa por donde no se podía pasar. Se hizo a lo primero una entrada, una salida,
luego cambió todo, porque claro, íbamos ahí a ciegas, ¿no? Dando palos porque no sabíamos cómo iba la cosa. Hemos ido aprendiendo día a día. Y ahí estaba Protección Civil, controlando también esa entrada, esa salida y vigilando un poquito que todo estuviera bien, ¿no? En la playa. Así es. Como digo, hemos ido aprendiendo día a día. Primero porque no teníamos muy claro cuáles eran las formas de contagio. Segundo porque las normas, las leyes iban cambiando semana a semana. Afortunadamente parece que hoy en día, gracias al tema de la vacunación y gracias al estudio que se ha hecho de la enfermedad, pues las cosas están un poquito más claras, sabemos a qué atenernos algo mejor. Pero en un primer momento era una verdadera incógnita cómo iba a evolucionar todo este problema, y Protección Civil de nuevo ha estado trabajando incesantemente para controlar ese acceso y estancia dentro de las playas. Antonio ha venido hoy principalmente para hablar de ese área de seguridad dentro de su concejalía, pero hay otras áreas que no quiero que queden ahí en el olvido, ¿no? Porque, por ejemplo, desde Medio Ambiente también se han hecho importantes labores en esa pandemia, en esos primeros meses, como la creación del Plan Municipal de Contingencia, el Plan Municipal de Desescalada y un protocolo sobre aguas recreativas. De hecho, creo que mucha gente llamó por el tema piscinas, el tema de piscinas comunitarias, que no sabían bien cuál era el protocolo, ¿no? para ese Yo tiempo. invito a cualquier ciudadano que tenga curiosidad o interés a visitar la página web del Ayuntamiento, y en uno de los banners laterales que habla de sanidad COVID, que entre y vea la cantidad de documentación que se ha elaborado desde el área de sanidad dentro de Medio Ambiente, de una calidad inmensa, de una calidad magnífica. Toda esta documentación se ha elaborado dentro del Ayuntamiento de Torremolinos, se ha puesto a disposición de empresarios, de ciudadanos, y creo que es una base de trabajo buenísima, que además nos va a servir para que eso ya se quede ahí como de forma que si tuviéramos otro tipo de emergencia se pueda ya utilizar. Ha sido un trabajo ingente. Sí, creo que, por ejemplo, el primero creo que tenía 200 páginas, sí, o 200 y pico páginas, el de desescalada también, cada uno de estos, o sea que son planes elaborados. Son planes muy elaborados, planes con base científica todos ellos, y magníficamente redactados. Pues creo que le hemos dado un repaso a todo lo que ha sido el área de su concejalía a lo largo de todo este año. La cosa parece que va mejor, ¿no, Antonio? Tenemos muchísima esperanza en que la vacunación devuelva las cosas a su cauce natural, las aguas a su cauce natural. Es verdad que nos espera todavía un verano duro, porque el ritmo de vacunación no es tan rápido como nosotros quisiéramos. Pero si realmente a final de verano el 70% de la población está vacunada, como ha dicho el presidente Sánchez, pues probablemente podremos ir incorporándonos a la nueva realidad poco a poco y salvando la economía, que no olvidemos sigue siendo una de las patas fundamentales de esta pandemia. Yo estoy convencido de que este verano va a ser un buen verano a Torremolinos, con la salvedad de las medidas de seguridad que tenemos que tomar, pero poco a poco se van alcanzando esa normalidad. Supongo que tienen plan ya de seguridad, ¿no?, para este verano, que están ya en coordinación estos tres sectores efectivamente, terminando de trabajar en este plan de seguridad, pero también volvemos a decir lo mismo, cada día cambian las normas. Sí. Hace una semana nos decían que iba a ser la obligatoria la mascarilla en la playa. En playas y piscinas. Lo cual nos produjo, eso no entiendo. Eso le produjo a todo el mundo un sobresalto muy importante, porque claro, porque cada una de esas normas hay que luego aplicarlas y controlarlas, y no es tan fácil. Afortunadamente parece que se ha replanteado el tema y que bueno, se va a ver con un poquito de flexibilidad ese tema. De cualquier forma, el plan está ahí. Hay que tener la suficiente flexibilidad, que sí se ha demostrado aquí en Torremolinos, para ir adaptándose a las nuevas normas y a las nuevas circunstancias. Claro. Pues nos iremos adaptando y que venga lo que tenga que venir. Cumplir las medidas, que es lo principal, hacer caso a las autoridades en cualquier momento que nos llamen la atención y siempre hay que estar muy pendientes de esas medidas y de cumplirlas a rajatabla para atajar todo esto, aparte de la vacuna. Sí, yo solamente agradecerle a los ciudadanos
la buena disposición que plantean ante estas normas que ni hemos impuesto nosotros, pero que tenemos que cumplir entre todos y que van en beneficio del bien común. Claro, la labor de los trabajadores es pues multar, estar pendientes de que se cumplan, pero la principal labor la tienen que hacer los ciudadanos. Que es cumplirlas. Muchas gracias, Antonio, por estar hoy con nosotros. Encantada de tener este ratito de charla y de haber hecho ese gran repaso. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Nosotros nos marchamos ahora a publicidad y enseguida volvemos dejando el COVID a un lado y hablando de fotografía.